amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Suecia, lugares todos ellos desde donde me escriben. Un saludo muy especial también a todos los salvadoreños y salvadoreñas que ven este programa en el interior de nuestro país. La coyuntura más o menos se ha mantenido similar, es decir, estamos hablando de las mismas situaciones que se están presentando. Sin embargo, se ha dado un hecho muy especial que debemos analizar a fondo, y es la propuesta que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para aprobar una nueva ley de amnistía en El Salvador. Eso obviamente es la noticia o es el hecho más importante en estos momentos. Si bien a algunos les va a estar interesando discutir acerca de los problemas de tráfico o acerca de la incomodidad que puede estar generando la preparación del centro histórico para el evento de toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele, en realidad el punto más relevante a discutir en este momento es esa intención que tienen los diputados de aprobar una nueva ley de amnistía en El Salvador. Esa situación obviamente tiene que ver con la memoria, tiene que ver con un hecho político y también tiene que ver con hechos culturales. Y precisamente hablando de eso, hablando de los aspectos culturales, quiero compartir con ustedes que entre el 15 y el 18 de mayo se va a estar realizando en las instalaciones de la Universidad de El Salvador el seminario de investigación de la licenciatura en Antropología Sociocultural. En este seminario se va a tener invitados antropólogos mexicanos. Uno de ellos es un entrañable amigo, muy amigo de la carrera, que es el doctor Iván Porras, quien es especialista en violencia e inmigración. Pues bien, del 15 al 18 de mayo estará este seminario de investigación. Una de las mesas de ese seminario es precisamente la parte de la memoria histórica y su relación con la identidad. Pero bien, antes de hablar de amnistía, tenemos que hablar de impunidad. O sea, los gendarmes de la gobernabilidad en El Salvador han sido históricamente la corrupción y la represión. El santo patrono de la corrupción y la represión ha sido la impunidad. Rodolfo Parker presenta una propuesta de lo que él llamó una ley de reconciliación nacional que dejaría impunes todos los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en El Salvador entre el periodo de 1980 y 1992. Ahora, lo patético de la propuesta, aparte del contenido mismo y de la intencionalidad misma de la misma, es que Parker fue señalado en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993 por alterar las declaraciones de testigos en torno a la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989. Entonces, un personaje señalado por la Comisión de la Verdad tuvo el atrevimiento de presentar una propuesta de ley de amnistía bajo el nombre de Ley de Reconciliación Nacional. Parker sale de esa comisión o sale de la propuesta. Sin embargo, la propuesta como tal sigue vigente y en los últimos días varios diputados de la Asamblea Legislativa han retomado o han formado una comisión especial para discutir esa propuesta y para aprobarla de forma express. Acá se está cometiendo obviamente un atentado no solo contra la historia del país, sino que contra la dignidad de las personas. La impunidad en El Salvador tiene coordenadas geográficas específicas. Que las conozcamos o no es otra cosa, ¿no? Pero la impunidad tiene coordenadas. Digamos 985 hombres, mujeres, ancianos y niños que fueron masacrados en el Mozote entre el 10, 11 y 12 de mayo de 1981. Otra coordenada de la impunidad, digamos 400 hombres, mujeres y niños asesinados en el río Zumpul
el 13 de mayo de 1980. La impunidad en El Salvador tiene olor, el olor de la sangre. La impunidad en El Salvador tiene sonido, el sonido del llanto de los niños que son masacrados. Tiene sabor, el sabor a las lágrimas de las personas que veían indefensamente cómo sus familias eran masacradas o cómo ellos mismos eran masacrados. La impunidad en El Salvador tiene un color también, tiene el color de ladrillo, porque es la mezcla del color rojo de la sangre con el color café de la tierra. En El Salvador, el Mozote, que es un lugar icónico de la impunidad en El Salvador el Mozote debería ser declarado como el santuario de la verdad, porque ese lugar, al asumir características simbólicas, realmente se convierte en un santuario de la verdad. El río nacional, si hubiera un río nacional en El Salvador, así como símbolo patrio, debería ser el río Zumpul, porque en ese río fueron lanzados alrededor de 400 cadáveres cuando se estaba cometiendo ese crimen de lesa humanidad. La Convención Interamericana de Derechos Humanos precisamente habla de impunidad y se refiere al hecho de la falta de investigación, persecución, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de todos los derechos que están contemplados en la Convención Americana. Esta misma comisión o esta misma convención afirma que se convierte en un crimen o en un atentado contra los derechos humanos el tratar de socavar de alguna forma los distintos aspectos que hacen que las personas tengamos un nivel de dignidad propicio y acorde a lo que es el desarrollo de la civilización en este momento. Entonces, en ese sentido, la Convención Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad y hace hincapié en el hecho de que esa impunidad debe ser frenada. No solo investigando los crímenes de lesa humanidad, sino que también sancionando ejemplarmente a todos aquellos que estuvieron involucrados en los mismos, ya sea de forma directa o indirecta, o ya sea porque guardaron silencio conociendo algunos datos al respecto. Si no se frena la impunidad, se corre el peligro de la repetición crónica de la violación de esos derechos fundamentales de la población. Ahora, las familias de las personas que fueron masacradas, la memoria misma del salvadoreño que todavía tiene rasgos de solidaridad social, es la que más se opone o es la que más debería oponerse a la aprobación de una nueva ley de amnistía en El Salvador. Precisamente analizando los casos de violación a los derechos humanos en El Salvador, esta Convención Interamericana creó un nuevo concepto, y era el concepto de derecho a la verdad. Ese concepto debería ampliarse y decir, nosotros los salvadoreños tenemos derecho a la verdad y tenemos derecho a la memoria. Y actualmente, con esta intencionalidad que tienen los diputados de aprobar una nueva ley de amnistía, se están creando nuevas circunstancias o se están haciendo determinadas maniobras para que queden en la impunidad esos crímenes tan horrendos y que hablan muy mal de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que hacen que la impunidad se mantenga viva jurídicamente a través de leyes de amnistía? Y una de las circunstancias es, por ejemplo, el retrasar la aplicación de la justicia. Un diputado de Arena salió proponiendo ahí que antes de abordar los crímenes de lesa humanidad, se deberían abordar los crímenes que se han cometido en los últimos 10 años. Esa es una estrategia o esa es una circunstancia que estaría retrasando la aplicación de la justicia en El Salvador. Y por lo tanto se convertiría en una forma de dilatar esa aplicación de la justicia y se estaría fomentando con ello la impunidad. Pero también existen como circunstancias que promueven la impunidad las decisiones que se toman
en la Asamblea Legislativa, sobre todo aquellas que tienen que ver con no investigar la verdad a fondo y no deducir las responsabilidades al respecto. Esa es la parte de la impunidad, ¿no? La impunidad que se pretende mantener viva, la impunidad que pone en peligro a nuestra sociedad de repetir acciones tan lamentables como esas masacres que se dieron en El Salvador o los asesinatos simbólicos que se dieron en El Salvador, entendiendo por simbólicos, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero y el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Pues bien, esa intención de mantener vigente y con una salud muy buena a la impunidad lleva a la creación de leyes de amnistía. Estas leyes de amnistía obviamente no son exclusivas de El Salvador. Se decretaron leyes de amnistía, solo por mencionar algunos casos, en Argentina, Uruguay, Perú y en El Salvador. En todos esos países las leyes de amnistía fueron abordadas de forma diferente, pero al final todas esas experiencias que se tuvieron llevaron a que se concluyera de que cualquier ley de amnistía no solo es inconstitucional, sino que al mismo tiempo es violatoria en sí mismo de los derechos humanos fundamentales. El Salvador, al tener cruentas experiencias de crímenes de lesa humanidad, incluso sirvió de ejemplo, no solo para llevar a conceptos tales como el derecho a la verdad, sino que también sirvió de ejemplo para mejorar todo lo que es la redacción de la jurisprudencia universal. Por ejemplo, estudiando los casos de El Salvador, particularmente una masacre que se conoció como la masacre de las Hojas, se llegó a la conclusión de que los pueblos tienen derecho a recuperar la dignidad, y la dignidad se recupera cuando las personas tienen la capacidad y tienen la posibilidad de conocer la verdad, de enjuiciar a quienes cometieron ese tipo de crímenes y con ello socavar la impunidad. Ahora, cualquier ley de amnistía que se apruebe o que se quiera aprobar se constituye en un desafío político. Las amnistías son incompatibles con la dignidad humana. Las amnistías son incompatibles con la justicia y con la verdad. Ya mencionaba el caso de las Hojas, y podríamos mencionar o podríamos poner como un antecedente histórico la investigación que se hizo de parte de las Naciones Unidas de esa masacre de las Hojas, y que en el periodo en el cual el ingeniero José Napoleón Duarte era el presidente de la República, la Asamblea Legislativa aprobó en octubre de 1987 una ley de amnistía para quitarle todo tipo de responsabilidad al ejército que había cometido esa masacre de las Hojas. O sea, la sanción a los responsables quedó olvidada. Ese fue un primer ejemplo de amnistía, una amnistía que, como digo, al final lo que pretende es mantener vigente la impunidad, y no se recurrió, o no se pudo más bien, llevar a la justicia a los responsables de la misma. Entonces, la imposición moral que implica que todo pueblo conozca la verdad, que todo pueblo recupere su memoria, recupere su dignidad y pueda aplicar justicia, todo eso que es un imperativo moral de los estados quedó tirado a la basura, o fue tirado a la basura. Hay cosas de indudable valor simbólico en El Salvador. Y el valor simbólico, el pensamiento simbólico es algo que debemos recuperar. No solo se recupera la memoria, una memoria que está construida precisamente con partes de olvido. Se recupera la memoria, pero para algo, ¿no? Y ese algo es la aplicación de la justicia. Ninguna democracia, del tipo que sea, se puede construir y se puede mantener vigente si no es sobre la base de la justicia. Acá hablamos una aplicación de justicia que, para decirlo con las palabras del poeta Roque Dalton, le corresponde la aplicación de esa justicia al turno del ofendido.
En este caso, los ofendidos son los familiares de todos aquellos que fueron masacrados, no solo en el Mozote, el Zumpul y la Soja, ¿no?, sino que corresponde a todos los familiares. Ese turno del ofendido corresponde a todos los familiares y a todos aquellos que consideramos que crímenes de ese tipo no se deben repetir en El Salvador. Entonces, esa nueva ley que quieren aprobar de forma exprés los diputados no es una ley de reconciliación nacional. Eso de reconciliación nacional es un eufemismo, es una falacia. Son expresiones suaves y aparentemente decorosas para cubrir bajo la coartada de la gobernabilidad o la institucionalidad democrática, son coartadas para cubrir las responsabilidades en torno a esos crímenes de lesa humanidad. Entonces, una nueva ley de amnistía, de llegarse a aprobar, sería el asesinato definitivo de la verdad en El Salvador. Toda la población, sobre todo aquellos que somos votantes, debemos poner ojos en quiénes son los que están discutiendo esa nueva ley de amnistía. Debemos poner ojo en los partidos políticos que están abanderando o se están convirtiendo en cómplices o podrían convertirse en cómplices de una nueva ley de amnistía, porque, como repito, eso le estaría negando al pueblo salvadoreño el derecho a la verdad, el derecho a la memoria, el derecho a la dignidad. Estaríamos perdiendo las coordenadas geográficas de la impunidad en este país. No significaría nada de aprobarse esa ley todo lo que sucedió en el Mozote, en el Zumpul, en las Hojas, etc. Últimamente se ha estado hablando mucho del poeta Roque Dalton. El 14 de mayo fue su natalicio, pero en el caso de Roque Dalton, más que recuperar su nombre, lo que hay que recuperar es su legado, entendiendo por legado no solo la forma en la que escribía, sino que también sobre lo que escribía. Entonces, si queremos hacer del poeta universal Roque Dalton un ícono o un espacio simbólico para la reconstrucción de la poesía en El Salvador, no solo debemos recuperar su nombre, como digo, sino que debemos recuperar la forma en la que escribía y los temas sobre los que escribía. Y para hablar de Roque, creo que la mejor forma es leer su poesía, decodificar sus intenciones, recuperar todo ese pensamiento crítico que tenía Roque Dalton, y la mejor forma de hacerlo, como digo, es tratando de emular esa genialidad que él tenía. Obviamente Roque Dalton solo hay uno, ¿no?, y solo va a haber uno, pero podríamos empezar a construir una nueva forma de poesía en El Salvador si no solo recuperamos el nombre de Roque, sino que también recuperamos su legado y tratamos de emular ese legado. Yo escribí un artículo sobre Roque Dalton, precisamente sobre un libro que él se llamaba Un libro rojo para Lenin, y me voy a leer un párrafo nada más como un homenaje muy humilde al poeta de los salvadoreños. Vamos por el rasurado pubis de mayo y es el momento de decir lo difícil que ha sido que la poesía no muera sin Roque. Es fácil decir el poeta más grande de este siglo y del otro. Es fácil decir que la sociología no es una ciencia exacta porque es una ciencia necia con su utopía y que el río Lempa es el río más largo del mundo. Colgar las palabras y el unicornio azul como gallardetes porque el ritual de la lucha se hizo metáfora en los ojos de su niña. El más humano de los poetas y el más pedestre de los sociólogos son los que tienen el más sencillo corazón del pensamiento y pensamiento del corazón. Ese es un humilde homenaje del artículo que escribí sobre Roque Dalton, publicado en Colatino, y que me parece realmente acertado que se haya decidido que el día del natalicio de Roque Dalton, el 14 de mayo, sea declarado como el Día de la Poesía Nacional en El Salvador. Muchas gracias.